Entiendo que ya se está transmitiendo, ¿no? Sí, presidente, puede abrir la sesión. Perfecto. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señora secretaria. No hay cuenta para las Comisiones Unidas, señor presidente. Perfecto. Entonces, pasamos inmediatamente al proyecto en el punto en que habíamos quedado la sesión pasada. Sí, vamos a hacer pasar a los invitados, presidente, si le Adelante. parece. Sí, Ahí vamos a compartir la lista de los invitados. Tenemos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública al subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Gali, al jefe de asesores legislativos, el señor Ignacio Gómez, y al asesor del gabinete, el señor ministro, el señor Ilan Motres, de Carabineros de Chile, al jefe de la zona seguridad privada, control de armas y explosivos, el general señor Raúl Agurto, el prefecto de la prefectura de Carabineros OS-11, coronel señor Gabriel Stubens, y los asesores jurídicos señores Víctor Tudela y Miguel Veas. De la Policía de Investigaciones de Chile, el jefe nacional contra robos y focos criminales, el prefecto inspector señor Jorge Sánchez, y el abogado del Departamento Jurídico, señor Héctor Miranda, y de la Dirección General de Movilización Nacional, su director general, el general de brigada, el señor Luis Rojas, el jefe del Departamento de Control de Armas y Explosivos, el coronel de Carabineros, señor José Manuel Benítez, y la asesora jurídica de este departamento, la señora Catalina Marchioni. Esos son los invitados, señor presidente. Y si le parece, compartimos el comparado, donde... de acuerdo. Entonces vamos a poner en pantalla el comparado para seguir en el punto que quedamos en la sesión pasada. Sí, señor presidente. Si me permite, presidente, en la sesión pasada habíamos comenzado y había votado algunos incisos del artículo quinto propuesto por la indicación 8A. Al efecto quedó pendiente la votación, bueno, primeramente la comisión acordó reabrir el debate y votar cada inciso por separado, pronunciándose únicamente respecto de aquellos incisos que tenían alguna modificación o enmienda o supresión, no respecto de los que repetían el tenor de la ley vigente. Y sobre el particular quedó pendiente precisamente el inciso primero de del artículo quinto, en que los señores senadores hicieron ver, bueno, algunos temas formales, pero fundamentalmente que la nueva propuesta del Ejecutivo, que es que está en la columna cuarta, no incorporaba una frase ya aprobada anteriormente, una oración, que era la referencia a la Dirección General de Movilización Nacional, que tenía la facultad de calificar a las personas jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos en este inciso. La nueva propuesta del Ejecutivo dice lo siguiente. Carol, ¿la puedes correr? Gracias. Toda arma de fuego que no sea de las señaladas en el artículo tercero deberá ser inscrita a nombre de su poseedor o tenedor ante las autoridades indicadas en el inciso tercero del artículo cuarto. En el caso de las personas naturales, la autoridad competente será la que corresponda a la residencia del interesado y, en el caso de las personas jurídicas, la del lugar en que se guarden las armas. La inscripción de armas de fuego solo podrá ser realizado personalmente por su poseedor o tenedor y, en el caso de las personas jurídicas, por su representante legal. Solamente podrán inscribir armas personas jurídicas que se hayan constituido como federaciones deportivas nacionales, asociaciones o clubes que se encuentren afiliados a estas federaciones y aquellas que, no estando afiliadas, se hayan constituido con la finalidad de promover o impartir la práctica del tiro y que cuenten con polígonos o canchas de tiro o prueba que cumplan los requisitos que establezca el reglamento. Coleccionistas, empresas de control de fauna dañina o aquellos a que se refiere el decreto de ley número 3607 de 1981. La Dirección General de Movilización Nacional calificará
mediante resolución dictada a requerimiento de la persona jurídica interesada, que ésta cumple con los requisitos establecidos en este inciso. Esa es la propuesta del Ejecutivo, señor presidente. Sobre este punto se ofrece la palabra. Señor presidente, pido la palabra. Senador Piu, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Está bien recogido lo que se conversó y se aprobó en la última sesión. Lo que sí, el sistema de control, porque dice, esto es específicamente para aquellas que no están afiliadas y se han constituido con la finalidad de promover o impartir las prácticas de tiro. Y ahí señala algo que es bien importante: cuenten con polígono o cancha de tiro o pruebas que cumpla los requisitos que establezca el reglamento. Y aquí viene la parte más importante: poder fiscalizar efectivamente el que esto sea así, y no sean clubes de pantalla o de papel que puedan ser empleados para poder lavar, llamemos en vez de lavado de activos, lavar municiones. Esa sería la única aprehensión en cuanto a la redacción, para que en la historia de la ley quede específicamente claro que lo que se busca es que exista un mecanismo de control para que todos aquellos que tienen estos elementos que permiten la práctica, vale decir un polígono, una cancha de tiro, cumplan ese reglamento, sea fiscalizado y exista una proporción entre aquellas armas que tienen y munición con respecto al empleo que ellas tienen. Es decir, que el mecanismo de control funcione para el reglamento, señor presidente. Eso sería. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? Presidente, a mí la palabra impartir me parece bien, la palabra promover no me gusta mucho. Impartir la práctica del tiro está bien. No creo que nosotros debamos alentar que se promueva la práctica del tiro. Estamos de acuerdo. Presidente, Senador Araya. como ya lo señalaba Kenneth, yo creo que se recoge lo que fue la discusión de la sesión pasada y por lo menos yo estoy disponible a aprobar esta propuesta de texto. Entonces se propone eliminar la palabra promover. ¿Habría acuerdo con la propuesta del senador Insulza? Sí. Con la finalidad de impartir la práctica del tiro. Exacto. ¿Algún otro cambio? La vamos a someter a votación entonces. Secretaria, ¿puede tomar la votación? Muy bien, presidente. Senador Araya. A favor. Senador García Huidobro. A favor, Melena. Senador Guillén, entiendo que no está. Senador Huenchumilla. Senador Insulza. A favor. Senador Cast. Senador Piu. A favor, señora secretaria. Con 2 votos, ¿no es cierto? Sí. Senador Quintana, vi que se incorporó. Sí, a favor, secretaria. Gracias, senador. Senador Piu. A favor, señora secretaria. Señor presidente. A favor. Aprobada la propuesta, el inciso primero con 9 votos a favor. Pasamos a la... No sé si le suma 9, ¿eh? Porque sí, yo también estoy dudando de lo mismo. No, lo que pasa es que sumó 2 veces a Piu. Porque Piu tiene 2 votos. Tiene 2 votos. Pero no está Cas, no está Huenchumilla. Sí, tiene razón, disculpe. Cas, Huenchumilla, y falta algún otro. Son 7. Son 7 votos. No está ni Guille. Son 7 votos. Son 7, sí. Es que sumé 2 veces al senador Piu. Disculpe. Como tenía 2 votos, lo dejé con 4 votos. Es que con el senador exceso de entusiasmo. Perdón. El senador Piu es poderoso, es poderoso. Entonces, por 7 votos a 0. Muy bien. Habíamos quedado en la sesión pasada, ahora habíamos avanzado, correspondería pronunciarse sobre el inciso 7º. A ver, ¿cuál es ese secretario? ¿El que sigue a este? Ese que está ahí, que está con rojo, porque es el nuevo señor senador. Este con todo en el caso ese. Sí. Bueno, okay,
El senador Elizal, presidente, usted ya había estado en la sesión pasada, usamos un sistema como de semáforo con rojo, amarillo, verde, viendo como si era enteramente nuevo o ya había sido discutida previamente la idea, como para facilitar un poco el debate de este proyecto que ha sido bastante complejo. Por eso que está con un cuadrito rojo al empezar el inciso. ¿Ya puede darle lectura? Sí, inmediatamente, con todo, y en el caso de almacenes y depósitos e instalaciones destinadas a la fabricación, armaduría o pruebas, y polígonos o canchas de tiro o prueba de organizaciones deportivas establecidas en el artículo 32 de la Ley 19.712, se podrá fiscalizar sin previo aviso las armas, municiones y demás elementos sujetos a control, uso de las mismas, sus que en las actividades deportivas efectivamente autorizadas. Esta diligencia podrá realizarse en el horario de funcionamiento del recinto, así como en el señalado en el inciso anterior. El inciso anterior es el que había aprobado la comisión, que es de 6 a las 20. Sobre este punto. Está aprobado, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, y está aprobado. Lo que toca, la Secretaría entiende que si ya a petición del senador... perdón, tiene razón. El inciso anterior que eliminamos las 24 horas, de aviso, ya. Sí, la Secretaría... Sobre este punto... ¿sí? Perdón. Que lo acordaron las Comisiones Unidas, agregar a fabricación, armaduría o prueba, reparación. Reparación, es lo que iba a decir yo, efectivamente. Sí. Y respecto, bueno, de lo otro, por la solución dice armadurías o prueba y después dice y polígonos o canchas de tiro o prueba. Canchas de tiro o prueba. Claro, y después dice de organizaciones deportivas. Entonces, no tengo claro si esos polígonos o canchas de tiro y prueba tienen que pertenecer a organizaciones deportivas o son dos situaciones distintas, porque como antes hay un punto Gracias, secretaria. José Miguel Insulza, ¿usted iba a decir algo? No, es lo que iba a preguntar yo también. O sea, la verdad es que además de incluir las instalaciones destinadas a la reparación, lo de arriba parece ser un tema de carácter general y luego se agrega solamente para las organizaciones deportivas. Entonces yo iba a preguntar si tenemos algún artículo para las demás, para los vendedores de armas, digamos, en pocas palabras. Le vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo para que aclare el punto. Muchas gracias, presidente. Saludar a la comisión, presidente. Y tiene toda la razón la secretaria, presidente, para evitar confusiones. Creo que lo mejor en este caso es correr la letra I justo antes de organizaciones, de tal manera que se entienda que esta fiscalización, ¿no es cierto?, puede realizarse en el caso de almacenes, depósitos e instalaciones destinadas a la fabricación, armaduría o pruebas, polígonos de tiro, polígonos o canchas de tiro o prueba y de organizaciones deportivas. Es decir, le damos las facultades para hacer la fiscalización sin aviso previo
en cualquiera de ellos, ¿ah? No restringirlo a aquellas solamente canchas de tiro que sean de organizaciones deportivas, que es lo que se puede entender de la actual redacción. Creo que tiene toda la razón la secretaria presidente en ese sentido. Pero sería cosa de correr la I y poner un punto y coma después de prueba, después de canchas de tiro o prueba, punto y coma, y de organizaciones. Perfecto, está bien. Está bien. Presidente. Senador Quintana. Sí, un poco frente a la pregunta que había planteado la secretaria. O sea, no todas los polígonos ni las canchas de tiro entonces se van a entender como deportivas. ¿Podría la Dirección General de Movilización informar cuáles serían esas otras actividades, digamos, que tienen canchas de tiro y polígono y que no son deportivas? ¿No será que estamos abriendo un poco la puerta para la creación de... ¿Cuál es la justificación? Está claro la de las policías, pero ¿cuáles son las otras? ¿Y cuál es la justificación para que existan las no deportivas? Le ofrecemos la palabra a la Dirección General de Movilización o alguna de las otras instituciones que quiera intervenir en este punto. Yo podría decir algo, presidente. Yo creo que aquí estamos hablando de a quiénes se va a fiscalizar, no a quiénes se está autorizando necesariamente. Sí. Entonces, primero habría que ver quiénes están autorizados. Y obviamente a todos los autorizados se les debería poder fiscalizar. ¿Se le da la palabra al senador Insulza? Sí, bueno, ni más ni menos que a todas las armerías, pues, a todos los lugares donde se venden armas. Donde se venden, se fabrican y todo lo demás armas. Y tienen, que no solamente tienen polígono, sino que según me dicen a mí, si una vez que usted ha comprado un arma, le dicen que va a tener que practicar y le dan la tarjeta a un lugar a donde la va a practicar, donde lo va a practicar. Y otra serie de cosas por el estilo. Y si requiere un examen psiquiátrico, le dan también la tarjetita para el psiquiatra respectivo para que autorice su compra del arma. Todas estas cosas están integradas. Por lo tanto, efectivamente, las instalaciones destinadas a la fabricación, armaduría, reparación o prueba, o venta también, ¿no? Estamos hablando de almacenes y depósitos. Aquí estamos hablando de almacenes y depósitos. Tienen polígono o ponen muy fácilmente a disposición polígono, no solamente los deportivos. Entonces le ofrecemos la palabra a las instituciones por si quisieran complementar este punto. Yo entiendo que esta es una norma que establece a quién se puede fiscalizar sin permiso previo. Exacto. No es la norma que autoriza a almacenar, fabricar, reparar o probar, o realizar pruebas. Más arriba, sí. Entonces, pero debe haber un correlato entre una norma y otra. Yo entiendo la presión del senador Quintana, pero la presión del senador Quintana se refiere a otra norma, no a esta norma. Esto es lo que se puede fiscalizar. Sí, mi pregunta, presidente, no tenía que ver con la fiscalización. Yo entiendo esa que todos son objeto de la fiscalización. Es más bien que me informen cuáles son las otras, cuáles son las no deportivas, obviamente autorizadas, para ver incluso desde un punto de vista estadístico cuáles son más. ¿Son más las deportivas o son más las no deportivas? ¿Y quiénes? ¿Cuál es la naturaleza de las otras, las no deportivas? ¿Quiénes las conforman? Aparte de las armerías, como bien explicado el senador Insulza. Bueno, hay una pregunta al senador, no sé si el Ejecutivo o alguna de las instituciones podría dar la respuesta. Gracias, presidente. No, muy simple. Presidente, hoy día hay polígonos de tiro que pueden ser utilizados para la práctica, por ejemplo, para defensa personal o para capacitación. Entonces, yo creo que puede ser inoficioso o incluso inconveniente restringir a esta facultad especial de fiscalización solo aquellos polígonos o canchas de tiro que sean de organizaciones deportivas. Cualquier cancha o polígono de tiro puede ser fiscalizada sin previo aviso, como lo estamos haciendo en este inciso, por la autoridad fiscalizadora. Eso. Perfecto. Gracias, subsecretario. No sé si hay otro comentario, hoy podríamos votar la norma con el cambio que se hizo, y estableciendo punto y coma y la I, entendiendo que todos son fiscalizables y que no son aquellos relacionados solamente con las organizaciones deportivas. Hecha esa precisión, vamos a recoger la votación. Por favor, Milena, ¿puede recoger la votación? Si me permite, presidente, una precisión más. Es que ahí de organizaciones deportivas establecidas en el artículo 32
El artículo 32 de la ley 19.712 dice cómo se establecen cualquier organización deportiva, un club de fútbol, un club de rayuela, lo que sea. O sea, entonces ahí debería decir de organizaciones deportivas establecidas de conformidad con el artículo 32, porque de lo contrario van a allanarlo, van a ir a allanar los clubes de fútbol y otra serie de cosas, presidente. No sé si se me entiende. La ley 19.712 se refiere a las organizaciones deportivas en general, no a las de armas. Y el artículo 32 dice cómo se constituyen. No las de armas, sino cualquier organización deportiva. Entonces ahí para decir que estamos hablando de organizaciones deportivas de las que tienen que ver con este artículo, organizaciones deportivas habría que buscar alguna forma de definirla, porque de lo contrario con este artículo estamos permitiendo allanar sin permiso previo cualquier organización deportiva. Sí, efectivamente, estoy aquí revisando, y el artículo 32 se refiere a la constitución de cualquier organización deportiva. No solo la refería a los clubes de tiro, y por tanto, debería decir... Organizaciones deportivas de tiro. Claro. Presidente. Adelante, senador Araya. Pero es que respecto a la duda del senador Insulza, tiene razón en un punto que probablemente el concepto no es mejor, pero no hay que olvidar que al comienzo del artículo, en el artículo 5, estoy mirando creo que inciso primero, ahí se hace referencia que se trata de federaciones deportivas, asociaciones o clubes que se encuentran afiliados respecto de temas de control de armas. Hay una referencia que está hecha en el inciso primero del artículo 5A, perdón, del artículo 5. Entonces ahí por eso se entiende que, y en el fondo la segunda referencia del artículo 32 viene referida al inciso primero, que fue una larga discusión que tuvimos justamente en la sesión pasada respecto de si los clubes de tiro o aquellos que solicitaran permisos para portar armas tenían alguna exigencia adicional en la ley del deporte, que es el artículo que hace referencia al senador Insulza, y se nos señaló que no, y por esa razón se le devolvió a la DGM la posibilidad de calificar el otorgamiento de los permisos y que no fuera automático. Que fue un tema que el Ejecutivo había propuesto eliminar en esta materia. ¿Cómo dejamos la redacción de este artículo entonces, en consonancia con lo que usted plantea, señor Araya? ¿Pueden poner en pantalla, por favor, el comparado? Estamos claros que no son todas las organizaciones deportivas del artículo 32, solo aquellas que se refieren a que tienen esta finalidad, pero que se tienen que constituir conforme a la ley 19.712 y por tanto están dentro de las que comprende el artículo 32. Estamos hablando de un conjunto de organizaciones que es más reducido que las que establecían el artículo 32. De ahí la aprehensión del senador Insulza, que no vaya a entenderse que pueden ser fiscalizadas todas las organizaciones deportivas del artículo 32. Solo deben ser fiscalizadas aquellas que, siendo consideradas dentro del artículo 32, se refieren a la finalidad concreta, que son las organizaciones deportivas de tiro y que son las que utilizan este tipo de armas. Entonces, ¿cómo precisarlo así en la redacción? Es que, presidente, una alternativa sería repetir lo que está en el inciso primero, los clubes de tiro, federaciones, asociaciones. Presidente, una alternativa porque ahí se entiende o hacer referencia al inciso de la propia ley. Esa es la referencia. Presidente. Sí, adelante. Sí, perdón, es que yo creo que con la introducción del conformidad que hizo el senador Insulza, o que propuso más bien, queda claro, porque al final son las organizaciones deportivas establecidas en conformidad con el artículo 32. Y entonces ahí caerían todas aquellas que fueron constituidas de esa forma. Y las demás caen arriba, digamos, ¿no es cierto? O sea, cualquier otro polígono de tiro o cancha de tiro cae arriba. Pero sí se lo resuelve la redacción del senador Insulza. O sea, porque comparto lo que él planteó, pero no sé si lo resuelve, porque aquí estamos diciendo que toda organización constituida de conformidad al artículo 32 puede ser fiscalizada conforme a esta ley. Lo que entendemos es que conforme a esta ley solo pueden ser fiscalizadas aquellas a las cuales se refiere, o sea,
quizás habría que hacer referencia al inciso previo, al artículo previo, al que hizo referencia el senador Araya, que está en esta misma ley. O, presidente, hacer referencia al inciso primero de este mismo artículo, simplemente. Eso. Yo creo que Eso. eso es más práctico, Eso. queda más claro. Y así acogemos la presión que planteó el senador Insulza. Una redacción, presidente, podría ser las organizaciones deportivas señaladas en el inciso primero, establecidas de conformidad al artículo 32 de esta ley. Y hay que aclarar la referencia que los clubes de tiro, claro. Sí. las asociaciones y federaciones deportivas. Claro. Perfecto. Es raro, Juan. Yo no creo que haya sido... Ahí queda bien. Es necesario... Ah, ya, perfecto, sí, está bien. Sí, no, ahí queda consistente. Ahora, de todas maneras, la primera parte del inciso permite fiscalizar todo, ¿ah? Ya. Sobre esta redacción comentario, sí, es necesario señalar establecidas en el artículo 32 de la ley 19.712. No vaya a ser que eso sea interpretado como una forma de reducir la fiscalización. La señalada en inciso, ¿cuáles se pueden fiscalizar? Las que están señaladas en el inciso primero, punto. Se subentiende que tiene que ser constituida conforme a la ley, pero alguien puede decir, no, es que esta no se constituyó conforme a esa ley, usted no me puede fiscalizar. O sea, nos vamos al otro extremo. Que se elimine, yo digo. Y por tanto, acogemos la propuesta del senador Araya. Habría... Se retiró y por tanto yo voy a reemplazarlo también como representante de la Comisión de Seguridad para efectos de la contabilidad. El senador Isur se había excusado al inicio de la sesión porque tenía otra sesión a la cual asistir. ¿Tomo la votación? Sí, a ver, no sé si alcanzó a escuchar, se estableció, bueno, está en pantalla los cambios, que usted alcanza a ver los cambios en la pantalla, ¿no? Sí. Ya. Entiendo entonces, que... Una línea le señalaba que el senador, yo voy a reemplazar también al senador Insulza como representante de mi bancada en la Comisión de Seguridad, conforme a lo que se conversó al principio de la sesión. Procedemos a votar entonces. Muy bien. Senador Araya. A favor. ¿Nos escucha, Milena, no? No, senador. El senador García Huidobro votó a favor. Sí. Sí. Senador García Huidobro, ¿puede repetir su voto? Alejandro, para que te escuche la secretaria como ministro de Fe, ¿puedes repetir tu voto? Milena, ¿me escucha? A favor. Ahora, gracias, senador. Senador Guillén no está, senador Buenchumilla, senador Insulza se retiró. Senador Cast tampoco está. Senador Piu. A favor, señor secretaria. Senador Quintana. A favor. Señor presidente. A favor. Yo cuento 7 votos nuevamente, porque el senador Kenneth Piu y yo estamos votando doble reemplazando a nuestros colegas de bancada en la comisión de la otra comisión. Aprobado el inciso por las modificaciones que se destacan en amarillo por 7 votos a favor. Perfecto. Pasamos al siguiente. Sí. El siguiente inciso es el inciso octavo,
señala lo siguiente: si el poseedor o tenedor no es sabido, no podrá practicarse la fiscalización. No, perdón. El anterior. Sí. El poseedor o tenedor estará obligado a exhibir el arma. Si por cualquier motivo el arma no es exhibida, el fiscalizador deberá comunicar dicha circunstancia a la Dirección General de Movilización Nacional, la que procederá a la cancelación de la inscripción, debiendo además efectuar la denuncia correspondiente a fin de que se investigue la eventual comisión de algunas de las infracciones o delitos previstos en esta ley. Mismo procedimiento se deberá adoptar si se verificare que un arma se encuentra injustificadamente en un lugar distinto al autorizado. Le ofrece la palabra sobre este inciso. Yo no sé si antes de la palabra mismo debiera establecerse alguna expresión como este mismo procedimiento. Pero eso es solo un tema de forma. Una pregunta para el Ejecutivo. Si una persona, si llegan a fiscalizar una casa y no está la persona a nombre de quien está inscrita el arma, se entiende que nadie está en condiciones de exhibir esa arma. Mi pregunta es, el que una persona no esté sistemáticamente en una determinada residencia, ¿podría ser una forma de evadir la fiscalización? Viene a continuación, presidente. Perfecto. Esa hipótesis. Aquí estaba pendiente la indicación que está en la tercera columna. Porque las Comisiones Unidas así lo habían resuelto anteriormente, porque la idea era reunir en un único precepto todas las infracciones y sanciones concernientes a la exhibición de las armas, con el objeto de evitar confusiones. Eso también, este inciso y el siguiente están relacionados con el artículo 5B vigente. Por eso había quedado pendiente este inciso y el Ejecutivo lo desarrolla aquí y en el que sigue. Las hipótesis por las consecuencias por la no exhibición del arma. Presidente. Senador García Huidobro. Sí, perdón, es que yo no estaba en este tema, pero ocurre que en muchos casos fallece el tenedor del arma y queda en la propiedad donde él vivía, que están los hijos, están sus familiares. Yo quisiera saber, ¿esa situación está prevista? ¿Qué tienen que hacer? Es decir, ¿hay posesión efectiva? ¿Viene el tema del arma? Yo quisiera consultar, porque en el fondo, el poseedor, en este caso, el poseedor no va a estar, porque ya no está, y el arma está. Esa es mi consulta. ¿Presidente? Sí, adelante. Presidente. Presidente. Subsecretario, Sí. adelante. Eso está regulado ya en la ley. Lo hemos en el inciso 16. en este mismo artículo más adelante estamos regulando justamente por eso este artículo quedó tan largo quizás. Nos pusimos en todos los escenarios, ¿no es cierto?, en que la fiscalización se produzca y cuáles son los efectos que ella produce, desde si encontramos el arma y el arma no está exhibida, como el que estamos viendo, como cuando no encontramos el poseedor del arma en el domicilio señalado, como también cuando esa arma está en poder de otras personas o cuando la persona que estaba inscrita como poseedor o tenedor del arma ha fallecido. Y incluso aquí nos estamos dando facultades para tener comunicación directa para conocer en caso del fallecimiento de una persona que tenga registrada un arma.
O sea, más adelante está regulado en el inciso 16, si no me equivoco, de este artículo. El solicitante de posesión efectiva debe declarar la existencia de armas y si estos fueron hurtadas o perdidas. Es decir, aquella persona que solicita la posesión efectiva de una herencia, va a tener que declarar, uno, quién va a quedar como tenedor del arma, y dos, si es que no existe esa arma en posesión o no sabe quién la tiene, pese a que aparecen dentro de los registros a nombre del causante, va a tener que registrarla como hurtada o perdida. Presidente. Pedro, adelante. Yo tengo una duda de redacción, solamente para la historia de la ley y haciendo un poco de abogado del diablo. Lo que pasa es que el comienzo del inciso dice lo siguiente: el poseedor o tenedor estará obligado a exhibir el arma. Si por cualquier motivo el arma no es exhibida, el fiscalizador deberá comunicar dicha circunstancia a la Dirección General de Movilización Nacional, la que procederá a la cancelación de la inscripción. Yo creo que aquí hay que hacer una pequeña precisión porque podría existir un motivo justificado en que la persona no tenga el arma en su domicilio. Por ejemplo, si llevó el arma con permiso a un armero para una reparación. Entonces ahí tengo la impresión de que habría que hacer la precisión porque al señalar que por cualquier motivo se podría subentender que aun cuando tenga una causa de justificación para no tener el arma en su domicilio, se le podría cancelar el permiso. Si por cualquier motivo no justificado. Claro. Lo que pasa es que dice si por cualquier motivo, no agrega el no justificado. No. Presidente. Entonces, adelante, subsecretario. Si me permite, es que eso está regulado. Aquella persona que tenga alguna autorización para sacar el arma del lugar donde declaró tenerla o poseerla, debe así obtener una autorización para ello, y eso quedaría en el registro, y por lo tanto el fiscalizador estaría en conocimiento de esa situación. En este caso, si el poseedor no es sabido, si el poseedor está obligado a exhibir el arma, es porque de acuerdo con los registros de la GMN, el arma debería estar en ese domicilio, no en otra parte, porque en caso de que se haya solicitado una autorización para trasladarla, esa autorización debería constar en el registro de la DGMN. Presidente, es que por su intermedio, la pregunta entonces es la siguiente, porque como la fiscalización en esto hoy día estamos ampliando a Carabineros y la PDI, no necesariamente van a hacer esas fiscalizaciones en cumplimiento de un mandato de la Dirección General de Movilización Nacional. Entonces, si aleatoriamente, por ejemplo, la PDI decide realizar un proceso de fiscalización en la comuna X, ellos van a tener acceso inmediato a saber si esa persona tiene, por ejemplo, una autorización para tener armas fuera de domicilio. Porque yo insisto, el problema de la redacción es que señala cualquier motivo. Y generalmente cuando hay exclusiones para la sanción se coloca así por cualquier motivo, salvo causa legal, y seguiría ahí. Porque la redacción que tiene es lo que a mí me causa ruido, subsecretario. Estoy de acuerdo con el fondo. Pero el problema es que al decir cualquier motivo uno puede entender que existe una causa justificada o no para tener el arma, igual podría ser sancionado con la cancelación. Entonces eso es lo que yo pondría un poco más de finura en la redacción. Y que también nos puede precisar si es que Carabineros y la PDI van a estar en el fondo en línea para saber si una persona tiene o no estas autorizaciones. Yo estoy en una postura, entiendo lo que plantea Pedro, pero tengo una postura más bien intermedia. Que es evitar que se genere una especie de tierra poco clara respecto de cuáles son las justificaciones para no tener un arma en un domicilio determinado. Es evidente que hay motivos justificados para que el arma no esté, pero entiendo que esos motivos requieren siempre de la información a la autoridad respectiva o el permiso respectivo. Si una persona va a trasladar el arma, tiene que informar. Entonces, claro, la expresión por cualquier motivo es demasiado amplia, pero su eliminación podría significar que entremos en una casuística infinita respecto de cuándo es justificado o no que la persona no exhiba el arma. Y yo creo que la regla debería decir que no hay ninguna justificación para no exhibir un arma, salvo que el arma haya tenido que ser trasladada, que se haya solicitado el permiso respectivo o se haya informado conforme lo establece la ley a la autoridad correspondiente.
Presidente. Sí. Está Sí, claro que si una señor persona, Enrique. perdón, se le perdió, porque podría no haber cometido delito, ¿ah? Una persona fue y dijo, no, yo tengo el arma acá, y se la robaron, ni siquiera se había dado cuenta que se la robaron. Esa persona no comete ningún tipo de delito, pero es evidente que esa persona no puede tener permiso para seguir teniendo armas, porque ni siquiera se había dado cuenta. Perdón, subsecretario, adelante. Sí, es que siguiendo su misma lógica, presidente, creo que estamos en el artículo de la fiscalización y de la fiscalización de las armas legales. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que, en teoría, hay un fiscalizador que sabe que en ese domicilio debería haber un arma, es decir, tiene acceso al registro y a sus autorizaciones correspondientes. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que el fiscalizador inicia un procedimiento administrativo sancionatorio respecto a aquel que no exhibe el arma. Y no puede no iniciarlo. Al final esta es una norma que es mandatoria para el fiscalizador. El fiscalizador, a quien no se le exhiba el arma, tiene que iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio. No puede, bajo ninguna excusa, y ahí está por cualquier motivo, no puede bajo ninguna excusa permitir que el poseedor, estando en el domicilio, no exhiba el arma. Ahora, si es que hay una causal justificatoria, lo hará ver en el procedimiento administrativo y por lo tanto podrá presentar todos los documentos y las defensas que quiera el poseedor del arma para no haber tenido el arma en el lugar. Pero lo relevante, presidente, es que aquí el fiscalizador, si es que va a un domicilio donde hay un arma registrada y esa arma registrada no está en el domicilio registrado, tiene que iniciar un procedimiento sancionatorio. Efectivamente estamos siendo muchísimo más duros respecto de las armas registradas. Eso yo entiendo que era la voluntad tanto del gobierno como de la comisión, en cuanto a que aquí seamos especialmente estrictos en la tenencia de las armas que estén en los domicilios. Si es que hubiera alguna causal que justifique la ausencia del arma o su no exhibición al fiscalizador, eso lo hará ver en el procedimiento sancionatorio en que se exculpe el poseedor, presidente. Presidente. Senador García Huidobro. Sí. Ocurre lo siguiente, muchas personas trabajan y lo más probable es que el fiscalizador no va a ir en la noche, va a ir en el día. Y por lo tanto va a ser muy difícil mostrar el arma. Entonces yo dejaría la posibilidad de que alguna persona, su mujer o su hijo mayor de edad, pueda mostrar esa arma, porque si no, se va a crear una situación bien incómoda para la persona. Porque imagínese, cuando dicen, porque más abajo dice lo que ocurre por 3 veces consecutivas en un lapso mínimo de 45 días. Hay personas que de repente están en el extranjero. Hay personas que trabajan, por ejemplo, yo tengo mineros que están en el norte y tienen a lo mejor el arma en su casa. Entonces, yo no sé si esto pudiéramos ver de que otra persona, porque lo que quieren saber es si efectivamente el arma está en esa casa, ¿ah? Y está inscrita a nombre de una persona que no está. Entonces, ver de alguna forma y ahorrar todo ese tipo de situación que puede tener esa persona hacia adelante, cuando una arma inscrita, que está en su lugar, etcétera. Presidente. Senador Araya. Es que un comentario respecto a lo que hizo el subsecretario. Partimos de la misma base. Por lo menos yo en la comisión manifesté que estaba por regular y que en el fondo fuéramos mucho más exigentes respecto de las autorizaciones de control de armas y la fiscalización. Ahora, eso no quiere decir que uno cometa cierto exceso en el proceso. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa, subsecretario de la redacción, respecto a lo que usted dice? El problema es que si una persona, teniendo una causa legal, por ejemplo, yo tengo un arma inscrita a mi nombre, solicito la autorización a la Dirección General de Movilización Nacional para trasladar esa arma a un armero para una reparación, y puede llegar el fiscalizador a mi domicilio, me pregunta, el arma no la tengo, está en el armero, aquí está mi explicación. ¿Qué es lo que dice la norma? Por cualquier motivo yo no exhibí el arma. Entonces, no exhibí el arma, y además del proceso de sancionatorio, automáticamente tengo la cancelación de la inscripción. Por eso es lo que dice la primera parte del inciso. Si yo no exhibo el arma, automáticamente la Dirección General de Movilización Nacional procederá a cancelar la inscripción sin perjuicio además del procedimiento administrativo para la multa o eventualmente la comisión de algún delito. Entonces, por eso me preocupa la redacción, porque yo entiendo que hay causa legal para que yo no pueda exhibir el arma. No se trata que yo no se la quiera mostrar al fiscalizador, sino se trata de que no está en el domicilio, por este ejemplo, que se está en un armero, o que puede estar
en algún otro lugar con autorización de la DGMN. Y porque además también hay que tener presente que el fiscalizador lo que va a hacer es decir, consultado fulano de tal, se le solicitó exhibir el arma, no fue exhibida. Y con esa sola certificación yo entiendo que se procede a la cancelación de la inscripción, porque eso es lo que dice el inciso. Entonces, eso es lo que yo creo que tiene que haber un margen donde se entienda que cualquier motivo se refiere a cualquier motivo sin causa legal. Subsecretario, si pudiéramos buscar una redacción que aclare que es cualquier motivo que efectivamente no sea causa legal. Es causa legal, podría ser. Pero no tratando pero no abrir la puerta para que sea una casuística infinita, con el ingenio y la creatividad propia de la sociedad chilena, que pudiera significar cualquier tipo de excusa para finalmente burlar la norma. Presidente, si le parece, que a mí me parece que es sobreabundante, eliminemos la expresión por cualquier motivo. Si el arma no es exhibida, el fiscalizador deberá. Y en eso eliminamos esta sobreabundancia del cualquier motivo que pudiera dar lugar a lo que señala el senador Araya, presidente, por su intermedio, que es que pareciera que no hay motivo justificado. Si eliminamos eso, obviamente la persona va a poder ejercer los recursos correspondientes y evitar la cancelación, exhibiendo el motivo justificado que lo llevó a no exhibirla. Ahora, lo que estamos haciendo aquí, presidente, lo que es cambiar la carga de la prueba. Es decir, la regla general es que si ante una fiscalización un poseedor debería tener su arma en su domicilio y exhibirla. En la eventualidad que justo llegó una fiscalización y el poseedor no la tenía en el domicilio, pero tenía una causal justificada para no tenerla en su domicilio, en ese caso va a tener que ejercer sus derechos frente al proceso administrativo de cancelación de la inscripción que haya iniciado la DGMN. Por eso quizás tiene razón el senador Araya, presidente, en que el por cualquier motivo es sobreabundante, pero pareciera llevar a que no hay causal justificada para no tenerla en el lugar. Perdón, presidente, eso puede resolver también la hipótesis del senador García Huidobro. En definitiva, se le abre de todas maneras el proceso administrativo y él tendrá que probar después que estaba en el norte o que estaba en la armería su arma, digamos. Sí, pero eso viene en el inciso, viene después en el inciso siguiente, la otra hipótesis. Pero efectivamente se entiende que siempre hay causales legales que son que pudieran justificar una situación, pero es excepcional. Senador Araya, ¿usted está de acuerdo con esta reacción o no? ¿Pedro? Sí, presidente, y que le pediría a la secretaria que quede constancia en la historia de la ley que el sentido fue ese, que en el fondo la única causa para no exhibir el arma es que existe una causa de justificación legal, que en el fondo podría ser la autorización que da la IGMN. Porque si no, se subentiende que aun cuando yo tenga esa causa, me tendrían que igual cancelar el permiso. Pero si con esa supresión estaría de acuerdo. Yo le pediría a la secretaria que fuera muy rigurosa en el informe en esta parte. Yo sé que ella siempre es rigurosa, para que se interprete que la eliminación de por cualquier motivo, bajo ninguna circunstancia, implica bajar el estándar, sino que evitar podríamos decir, interpretación que pudiera evitar que la persona pudiera ejercer su legítima defensa o justificación respecto de por qué no tenía el arma en un lugar determinado. Pero entendemos que la regla general es que el arma tiene que estar ahí, salvo que se haya pedido autorización o se haya informado a la autoridad respectiva para poder echar la arma. Yo en esto voy a hacer un símil que no es muy adecuado, pero tener un arma para mí es como cuidar a un niño. No porque un arma valga lo mismo que un niño, es evidente que un niño o una niña tiene un valor muy superior al de un arma, eso es evidente. La vida humana no tiene valor comparable a ninguna cosa, pero me refiero a la peligrosidad que representa el descuido. Y así como uno le encarga a los niños a personas que los van a dejar botados, tampoco le puede pasar el arma a una persona que no le da el debido cuidado, mantención, etcétera, por la peligrosidad que representa para él, para su familia y para toda la sociedad. Entonces, en esto creo que hay que ser muy estricto. ¿Con esta redacción habría acuerdo, senador Quintana, senador Araya? Sí. Presidente, me permite una duda, porque lo que yo entiendo de la lectura es que el Ejecutivo estaba pendiente de la indicación letra F, que dice, no obstante el derecho a impetrar los recursos administrativos que correspondan. Ahora,
opera inmediatamente la cancelación. Yo entiendo que por algo el Ejecutivo sacó esa frase de esa indicación que estaba pendiente. Entonces, el sacar por cualquier motivo no implica que no se va a producir inmediatamente la cancelación. Ya no va a tener el derecho a impetrar los recursos administrativos correspondientes. Por algo el Ejecutivo lo está sacando de la nueva indicación que está en debate en este minuto. Presidente. Entonces, si por cualquier motivo o si no esa frase, yo creo que no cambia mucho el fondo de que si no exhibe el arma se le va a cancelar, ya sea con motivo o sin motivo. Bueno, salvo el caso que se dio que estuviera registrada la DGNN, en cuyo caso ni siquiera debieran ir a fiscalizar, porque ya se supone que los sistemas van a alertar que el arma no está en el domicilio registrado, sino que va a estar en reparación en otra parte. Pero yo creo que la revisión sigue siendo confusa y creo que no basta que quede en la historia de la ley, digamos, ¿no? Porque el tenor literal va primero antes que la historia. Subsecretario. Sí, presidente, no, es que esa fue una discusión que se tuvo a raíz de la indicación y que el no obstante era totalmente redundante e innecesario. El decir no obstante no otorga un derecho a recurrir. El no obstante lo único que hacía era reflejar la regla general, que es que todos los procedimientos administrativos son constitucionalmente recurribles. Y lo que hace cuando el artículo señala que se procederá a la cancelación de la inscripción, no dice se cancela, porque eso sería por ley. Dice se procederá a la cancelación, es decir, hay un procedimiento administrativo de cancelación que es recurrible, como todos los procedimientos administrativos, presidente. Yo creo que hay una definición previa con la política pública respecto de las armas. ¿Qué es lo que queremos? Que puede que no estemos de acuerdo, obviamente, en esta comisión, o que el gobierno tenga una postura distinta, etcétera. Pero yo creo que, por lo menos, en mi opinión personal, yo creo que tienen que haber muy pocas armas, y las pocas armas que hay tienen que estar inscritas. Y por tanto, yo creo que tenemos que tener una legislación que contribuya a que haya pocas armas, y todas inscritas. ¿Qué es lo que tenemos hoy día en Chile? Muchas armas inscritas, y muchas armas no inscritas, y todas o a mano de los delincuentes o muy cerca de que los delincuentes las puedan ocupar por otra finalidad. Por eso yo partí en la sesión pasada dando mi opinión. A mi entender, el óptimo sería que en Chile solo pudieran tener acceso a las armas las instituciones del Estado que conforme a su finalidad requieren el uso de armas. Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y de Seguridad, Carabineros y sinceramente lo digo, yo no entiendo por qué los civiles deben tener armas, o debemos tener armas, salvo casos excepcionales que es el deportista, por citar un ejemplo. Pero la regla general debería ser que la gente no pudiera tener acceso a armas, y hoy día lo que tenemos es una legislación en donde existe una supuesta prohibición, pero es relativamente fácil tener acceso a un arma en el marco de la ley, ni siquiera estoy hablando al margen de la ley. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pretendemos? Yo voy a dar mi postura es, ojalá esto sea lo más difícil posible, y que a la primera señal de que una persona no está cumpliendo con las altas exigencias de la ley, simplemente no pueda seguir teniendo acceso a la arma. Insisto, porque si no después vamos a pagar las consecuencias de otros países que tienen prohibición de armas, pero que las armas se venden como quien vende dulce, y para qué decir aquellos que tienen las armas legalizadas y su acceso respecto de los delitos violentos y las tasas de homicidio. Mi postura personal es que esto tiene que ser lo más restrictivo posible. Presidente. Senador Araya. Un comentario respecto a lo que dice el subsecretario. Es que, subsecretario, el problema es la redacción, porque cuando dice el fiscalizador deberá comunicar dicha circunstancia a la Dirección General de Movilización Nacional, la que procederá a la cancelación de la inscripción. Lo que hay es una infracción de carácter objetivo. Viene el fiscalizador, no encontró el arma, lo comunica, y la DGN lo que tiene que hacer es cancelar la inscripción. No le abre margen, independiente que esto pueda ser recurrible o no, a la Dirección General de Movilización Nacional para tomar una decisión distinta que no sea la cancelación de la inscripción.
Ese es el problema. El problema central de esto es en esa redacción, porque si dijera la Dirección Nacional de Movilización Nacional iniciará un procedimiento a fin de determinar si procede o no la cancelación de la inscripción, le encuentro razón a su explicación, pero dado el tono imperativo que tiene la redacción de la norma, si una persona le viene a exhibir el arma, no le exhibe, la Dirección General de Movilización Nacional no le queda otra que cancelar la inscripción. Que además yo creo que fue parte de la discusión de que hubiera además de la multa una sanción adicional a aquella persona que no exhibe el arma. Entonces, por eso es lo que a mí me causa ruido en la redacción de este inciso. Pero propongo lo siguiente, que dejemos pendiente entonces este inciso y lo revisemos en relación con la normativa que regula todo lo que son las sanciones correspondientes, particularmente la cancelación de la inscripción. De acuerdo. Yo creo que falta... Porque ahí lo que planteo, Pedro, en mi opinión personal, es que este inciso no va a resolver necesariamente lo que tú planteas. Entonces debieran verse ambas normas y la relación entre ambas normas. Presidente. Senador García Huidobro. Sí, no, yo creo que esto hay que dejarlo bastante más claro. Y yo insisto en que yo no sé si más adelante, como no he visto este proyecto, alguna otra persona mayor de edad, familiar, pueda mostrar esa arma, porque lo que quieren saber es si efectivamente el arma está o no en el domicilio. Y si la persona no está, que por lo menos otra persona pueda, sea cercana, obviamente pueda exhibirla y mostrar que esa arma está en el domicilio. Esa es la consulta que le hago a su secretario, porque creo que, o si no, estamos creando burocracia, porque el día de mañana, obviamente, pues, a lo mejor le pueden llegar hasta quitar el arma a esa persona. Mira, estamos pasados la hora y tanto el senador García Huidobro como el senador Quintana han planteado este punto, que está más regulado en los otros incisos. Entonces, dejemos pendiente este tema y si pudiéramos la próxima sesión revisar todo el articulado y después votar inciso por inciso, para evitar, para ver esto con lógica de conjunto. Y, subsecretario, le dejamos planteado la aprehensión del senador Quintana y el senador García Huidobro respecto de la persona que no se encuentra en su domicilio, si pudiera haber alguna forma alternativa de exhibir el arma, con todos los recuerdos necesarios, obviamente. No sé si me escuchó el subsecretario Gali. Sí, estoy claro, senador. Gracias, presidente. No sé, que el Ejecutivo pudiera ver alguna fórmula. Que además lo que plantean el senador García Huidobro y el senador Quintana, que hizo el mismo punto, no solo se refiere al derecho de la persona a no ser sancionado porque, qué sé yo, estuvo 6 meses fuera y tenía un arma guardada en Chile y él estaba fuera de Chile, sino que también permitiría una mejor fiscalización. Y es más, la ausencia de la persona podría no necesariamente representar una excusa. Porque es evidente que si una persona está un año fuera y no exhibe el arma, no va a ser sancionada, porque él va a tener una excusa más que suficiente para justificar por qué no pudo exhibir el arma si no estaba en Chile. Por tanto, no se va a aplicar la... ¿Sí? Es que, si me permite, yo creo que esto fue parte importante de la discusión que hemos sostenido en estos más de 10 años de discusión del proyecto de ley, en que claramente a lo que apunta este artículo de la fiscalización es a lo que yo le planteaba antes, y usted lo puso en el ejemplo muy claro. Tener un arma no es cualquier cosa, y por eso los delitos de esta ley son delitos de peligro, es decir, el solo hecho de portar un arma ilegalmente constituye un delito, aunque no se causa daño, porque presumimos que el arma es en sí un utensilio peligroso. Y por lo mismo, lo que estamos viendo es que aquí lo que hace la ley es que le traspasa toda la carga de la prueba de la legalidad, de la licitud de dos circunstancias que son particularmente graves. La primera, que una persona que tiene un arma y tiene un domicilio registrado para tener esa arma, no la tiene en ese domicilio. Si no la tiene en ese domicilio, él está en falta, o al menos tiene una presunción de estar en falta que va a tener que probar en contra. La segunda es también la misma, es decir, yo 3 veces he ido a un domicilio donde en teoría deberían haber una persona y un arma, y a pesar de que está el arma, la persona no está. Entonces, si una persona
se fue 2 años al extranjero y dejó un arma registrada en ese domicilio, también es peligroso, presidente. ¿Ah? Y por lo tanto, aquí de lo que estamos hablando es que no queremos armas registradas sin un cuidado diligente. Y si es que, y por lo mismo, le traspasamos la carga del cuidado diligente a la persona que tiene inscrita esa arma. Y estas 2 normas de fiscalización efectivamente le ponen una carga importante al poseedor de responder por qué no tiene el arma en el domicilio o de estar en el domicilio donde tiene registrada el arma y responder cuando no esté. Presidente, podemos cambiar el criterio, no hay problema, pero a eso es a lo que responden estas 2 normas, de traspasarle la carga de la prueba al poseedor que se presume negligente, ya sea porque no tiene el arma en el lugar donde debería estar o porque no está sucesivamente en el lugar donde está el arma. Gracias, presidente. Bueno, queda pendiente este tema para la próxima sesión. No sé si algún senador quiere hacer algún comentario. Yo, no como presidente de comisión, sino como simple senador, hago un comentario. A mí la verdad es que me hace mucha fuerza los argumentos del subsecretario, por lo que he planteado anteriormente. Estoy de acuerdo que la regulación tiene que ser adecuada, hay que velar por los derechos de las personas, pero si nosotros entendemos que tener un arma inscrita es un derecho, o entendemos que es una responsabilidad y por tanto una especie de privilegio, tendrían regulaciones completamente distintas. Y creo que efectivamente debemos entender que tener un arma es el equivalente a tener una especie como de privilegio que requiere una conducta acorde con ese privilegio. O no sé si privilegio es la palabra, pero una responsabilidad mayor. Por lo menos yo creo, ese es mi modesto punto de vista. Bueno, queda pendiente para la próxima sesión. Quedamos convocados entonces para el próximo martes a la misma hora. La vez pasada se estaba citando a las 12:30 o a la 1, Milena. Presidente, el horario de la Comisión Unida es de 12:30 a 14. Solamente Ya. por el día, como había que hacer cambio de presidencia, en defensa se retrasó. Pero el horario habitual es de 12:30 a 14. Perfecto. Entonces, el próximo martes a la misma hora, 12:30, nos convocamos. Quedamos convocados. No sé si algún senador o algún participante de la sesión quiere agregar algo. No, presidente. Ya. Y nos alegra, Alejandro, que está cada día más repuesto. Gracias. Cuando pueda ir a Valparaíso, ahí va a tener que mostrarnos la movilidad del pie. Ahí tenemos que hacer alguna recepción. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, hasta luego. Se levantan. Que tengan un buen día. Nos vemos en la tarde. La grabación se ha detenido. Gracias, presidente. Gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos.